Buenas, ¿qué tal? Estamos aquí en una lección más de GIC Paraguay. Qué lindo poder compartir en este momento la lección número 2. En este trimestre estamos comenzando nuestro estudio de renovar la mente. Si no tenés todavía tu lección, espero que te hayas suscrito y que puedas participar del estudio diario de la palabra de Dios. En este momento estamos para comenzar aquí y les quiero presentar a un amigo que siempre nos acompaña. Sería Carlos Román. ¿Cómo estás, mi amigo Carlos? ¿Qué tal, Jonathan, mi amigo? Muy bien, gracias a Dios y un saludo a todos los que van a estar participando de este resumen. Entonces, muy bendecido por Dios y también agradecido por la oportunidad de poder participar una vez más, ¿verdad? Entonces, para poder alabar y glorificar su santo nombre. Amén. Muy bien. Entonces, para comenzar, Carlos, ¿te parece si comenzamos con una oración? ¿Te gustaría pedir a Dios que nos pueda guiar para el estudio de su palabra? Oramos, oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por este día que nos regala, Señor, por la oportunidad también, Padre, de poder reunirnos aquí y poder aprender de tu palabra, Señor. Danos entendimiento, sabiduría, Señor. También así, Señor, que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos en este momento y sea guiado por ti, Padre, este estudio. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi amigo Carlos. Estamos comenzando la lección número 2. ¿Cómo se llama la lección número 2? Restaurar la persona en su totalidad. Te quisiera decir, Carlos, y me gustaría que a ver si me podés responder. ¿Será que hubo personajes en la Biblia que se deprimieron, que pasaron por momentos que se sintieron solos? Sí, y vos sabés que entender, ¿verdad? También que la depresión no es algo nuevo, ¿verdad? Entender que grandes profetas, como en este caso también Elías y muchos más, pasaron por esa situación, ¿verdad? Y hoy vamos a estar prácticamente hablando sobre eso, ¿verdad? Entonces, entender que la salud mental es algo muy importante, ¿verdad? Y más todavía Ujú. para un cristiano, ¿verdad? Que no solo tenemos lucha contra carne, sino que también potestades, ¿verdad? Que afectan directamente, ¿verdad? Entonces, interesante poder aprender y profundizar un poco más este tema. Así mismo, mi amigo Carlos, realmente eh, no porque sea profeta quiere decir que él no podía sufrir problemas, justamente como estamos estudiando en la lección de este trimestre, problemas mentales, porque la salud mental es muy importante y los profetas tienen presión sobre ellos. Y incluso grandes héroes de la Biblia sufrieron qué cosa? Momentos oscuros de depresión mental, Carlos. La Biblia es transparente en cuanto a las luchas de estos profetas y de estos personajes de la Biblia y nos muestra cómo ellos tuvieron que enfrentar y salir adelante. Mira, te quiero decir algo. Es natural sentir que las promesas de la Biblia muchas veces, querido joven, querido adulto, niño que nos está siguiendo, sean muchas veces que pensamos, ¿será que esa promesa de la Biblia es para otra persona, no es para mí? A veces incluso las experiencias como la de Elías nos dicen que no somos los primeros en librar las batallas mentales. Las batallas mentales están todos los días. Muchas veces nosotros pensamos que cuando hablamos sobre psicólogos, decimos, no, yo no voy a ir al psicólogo porque yo no estoy loco. O hablamos de psiquiatra, parece que suena duro, pero realmente la salud mental es muy, pero muy importante. Por eso es que nosotros en la lección de esta semana estuvimos estudiando y estuvimos repasando sobre restaurar la personalidad en su totalidad. Es por eso que, Carlos, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasos tomó Dios cuando nosotros leemos en Primera de Reyes, capítulo 19, nuestro texto base? Nosotros vemos ahí que Elías sufrió justamente esta soledad. Ahora, después de que Acab empezó a perseguir a Elías, Elías se sintió solo.
Y yo quiero saber, Carlos, ¿qué pasos tomó Dios para sacar a Elías de su estado de total desesperación? Es interesante la pregunta, Jonathan. Y vamos a responder con la palabra de Dios, ¿verdad? Justamente en Primera de Reyes, capítulo 19 versículo 4 al 6, ¿verdad? Nos habla de ese momento, ¿verdad? Y voy a leerlo, ¿verdad? Para poder después comentar, ¿verdad? Y él se fue por el desierto un día de camino. Vino, se sentó bajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormir. Qué interesante saber, ¿verdad? Y responder la pregunta, ¿verdad? También, ¿qué pasos tomó Dios, ¿verdad? Y aquí primeramente reconocer, ¿verdad? Que Dios cuida de nosotros en todos los aspectos, ya sean nuestras luchas, nuestras batallas, pero también aquí en algo muy importante, ¿verdad? Cuando tenemos nuestras debilidades en nuestra mente, ¿verdad? Y en este caso no fue la excepción Elías, ¿verdad? Imagínate ser amedrentado, amenazado de muerte, ¿verdad? Y estar huyendo, corriendo, ¿verdad? Se cansó y prácticamente entró en depresión, desesperación. Todos los sentimientos que hubo de haber se le fueron, ¿verdad? Entonces, pero Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Y puso, ¿verdad? Un ángel a su disposición, ¿verdad? Para poder alimentarlo, cuidarlo y sobre todo, ¿verdad? Para que él pueda descansar, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitaba Elías, descansar, descansar su mente y poder continuar, ¿verdad? Alimentarse, fortalecerse, ¿verdad? Porque muchas veces es por donde más nos ataca también el enemigo, cuando estamos débiles eh, en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, no fue la excepción Elías. Y qué interesante es, ¿verdad? Aprender de esto, mi querido Jonathan. Así mismo. Es algo interesante, Carlos, que yo quiero compartir, que justamente, no porque muchas veces tengamos problemas mentales o porque nos sintamos solos, tenemos que dejar de comer, ¿verdad? Tenemos que dejar de tomar agua. Más bien, ¿qué hizo Dios? Le mandó un ángel y el ángel, ¿qué le dijo a Elías? Le dio su espacio. No es que le dijo, no te deprimas, no le dijo el ángel. ¿Qué? Le dio su espacio y lo único que le dijo fue, levántate y ¿qué? Come, aliméntate. Lo que Dios quiere es que nosotros no dejemos de comer, no dejemos de alimentarnos sanamente y que podamos realmente descansar nuestra mente para poder volver a retomar las actividades. Exactamente, y así mismo, ¿verdad? Y eso prácticamente nos enseña, ¿verdad? Que en todas las circunstancias, ¿verdad? No estamos solos. Y Dios no es un Dios que nos va a sacudir, sino que también respeta nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿verdad? Y nos da nuestro espacio. Pero no por eso no nos deja de cuidar, sino que está ahí al pendiente, ¿verdad? Y fue en el caso de Elías. Pero esto nos lleva a una segunda pregunta, ¿verdad, mi hermano? Sí, ¿Cómo ¿Cómo podemos tener más sensibilidad para escuchar la voz tranquila y susurrante de nuestro Dios? así mismo. Qué gran pregunta, mi amigo Carlos. Interesante porque ¿cómo nosotros podemos realmente tener sensibilidad para escuchar la voz tranquila y susurrante de Dios? Mira, nosotros, la mayoría, vivimos en ciudades. ¿Cómo es la vida en la ciudad, Carlos? Y sobre todo es muy agitada y ruido por todos lados. Ahí está ruido, agitado. Trabajamos de lunes a viernes. Incluso hay personas que trabajan de lunes a lunes. No toman un descanso. Entonces, imagínate, nosotros como cristianos, como personas hijos de Dios, tú como joven que estás escuchando ahora esto,
realmente, ¿cómo yo puedo tener sensibilidad para escuchar la voz tranquila y susurrante de Dios? La lección dice que Elías fue capaz de qué? De restablecerse a través de qué? A través de la alimentación sana y un buen descanso. En cambio, muchos de nosotros, mi amigo Carlos, ¿qué pasa? Estamos atrapados en patrones de privación de sueño. Dormimos tarde porque nos pasamos viendo series. Dormimos tarde de repente porque nos pasamos mirando el teléfono. Dormimos tarde porque nos pasamos haciendo otras actividades y no le damos suficiente descanso a nuestra mente. También, ¿qué pasa? Tenemos malos hábitos de alimentación y falta de ejercicio. Ahora, si nosotros nos alimentamos bien, hacemos ejercicio y despejamos nuestra mente, vamos a poder tener un poco más de tranquilidad y vamos a poder escuchar la voz de Dios. Pero en medio de la ciudad, ¿cómo podemos hacer, Carlos? ¿Qué tenemos que hacer? Una de las cosas que estuve anotando, estuve viendo, ¿saben cuál es importante para encontrar un poco de conexión con Dios y desconectarte de las cosas del mundo? Primero, dejemos nuestro celular de lado. Ya mucho Facebook, ya mucho TikTok, ya mucho YouTube, ya muchas plataformas para ver series, películas. Desconectemos nuestra mente y vayamos a dónde. Podemos ir a un lugar donde haya árboles, naturaleza, empezar a desconectar y conectar con Dios. ¿Saben cómo también podemos escuchar la voz susurrante y tranquila de Dios? Teniendo nuestros cultos personales a la primera hora de la mañana, tempranito, porque tempranito la gente que hace está, mientras otros están durmiendo, tú estás ahí en, a solas con Dios en el silencio, de poder compartir con Él. También es bueno realizar deportes o capaz leer libros, poder hacer todas estas cosas y desconectarnos del mundo digital que hoy en día nos rodea y nos embota la mente. Nos venía un poco bien de asumir el control de nuestro consumo de la información en la red. Con eso ganaríamos algo de equilibrio en donde, en nuestras vidas, mi amigo Carlos. Ganaríamos un poco de equilibrio en nuestra vida y eso nos haría poder escuchar un poquito más que la voz de Dios. La lección nos dice eso, porque hoy en día los teléfonos inteligentes, ¿qué pasa, Carlos? Están repletos de qué? De aplicaciones que a la gente le estimula el deseo de utilizar y de monetizar incluso. Las incesantes notificaciones de nuestros teléfonos nos empujan a nuestro cerebro, dice, a un estado casi constante de estrés. Entonces, ¿cómo en tanto estrés podemos escuchar la voz susurrante y tranquila de Dios? ¿Es fácil, Carlos? ¿Se puede? No. Necesitamos qué? Desconectar para conectar con Dios. Y es por eso que quiero llegar a la última pregunta, mi amigo Carlos, de esta lección. Hay tantas cosas por aprender, pero estos son los puntos centrales que estuvimos sacando. La pregunta que te quiero hacer, Carlos, dice, ¿cuáles son nuestros mayores retos a la hora de mantener el equilibrio en nuestras vidas? Los horarios y los hábitos. De repente, ¿qué soluciones podés sugerir, Carlos? Exactamente, mi querido amigo. Justamente, ¿verdad? Como ya venía diciendo, ¿verdad? Hoy estamos mayormente muy estimulados, ¿verdad? Por lo que tenemos a la vista, ¿verdad? Prácticamente lo que el enemigo va poniendo también para poder, como se dice, distraernos, ¿verdad? Y mayormente está atacando más a jóvenes, niños, y es lo que tenemos que hacer, justamente desconectarnos, ¿verdad? Poder quitar eso de nuestra vida, ¿verdad? Para poder quitar esa venda que el enemigo va poniendo atrás de esto, ¿verdad? Para nosotros pareciera cosas sutiles, ¿verdad? Pero para un cristiano o para un hijo de Dios es totalmente muy peligroso, ¿verdad? Porque lo quita, ¿verdad? De su enfoque, ¿verdad? Y como dijiste, ¿verdad? Desconectarnos, ¿verdad? Tomar hábitos, buenos hábitos, ya sea de descanso, y poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? En- ya sea en nuestro levantar, en nuestro acostar, y poder desconectarnos
de las cosas de este mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente nos tiene así enfermos espirituales, ¿verdad? Entonces, tomar buenos hábitos, ¿verdad? Entonces, de lectura de la palabra de Dios, aprender de Dios, del carácter de Dios y también cuidar nuestra salud, ¿verdad? Ya sea física, hacer ejercicios, hacer deportes, ¿verdad? Que acá uno esté adecuado, ¿verdad? Ya sea caminar, correr. Entonces, y también nuestra alimentación, que es algo muy fundamental, ¿verdad? Para poder fortalecernos, ¿verdad? Para poder también alimentar nuestro cuerpo de lo que necesita realmente, ¿verdad? Entonces, eso sería mi amigo, ¿verdad? Entonces, Así concluir. mismo. ¿Sí? Entonces vamos a concluir, Carlos, en esta lección que estuvimos aprendiendo. Justamente la lección decía restaurar a la persona en su totalidad. Nosotros podemos aprender de todo lo que pasó Elías entonces en una cosa. ¿Qué dice Proverbios capítulo 5 hasta el 8? Yo quiero compartir contigo y con este versículo me gustaría englobar y cerrar todo. Dice, confía en quién, en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él hará derecha tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate de qué? Del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. ¿Qué necesitamos? Regenerarnos, mi amigo Carlos. Y para regenerarnos necesitamos confiar en quién? En Jehová y no ser sabio en nuestra propia Bueno, opinión, mi querido amigo. Entonces, que realmente, joven, querido amigo que estás ahí con nosotros, que puedas depositar tu vida a Dios. Yo no sé qué situación estás viviendo a ti que te estamos hablando, que estamos estudiando la lección contigo en este momento. Yo no sé si estás de repente como Elías o como Job, ¿verdad? O como Moisés también, que tuvo un momento de dificultad y que ellos también un día quisieron quitarse la vida, pero ellos lograron superarlo esto. ¿Superarlo con quién? Con la ayuda de Dios, tomando sus recaudos, descansando, alimentándose bien y después continuando con la labor. Entonces, en este momento te quiero invitar ahí donde estás, a poder inclinar el rostro para poder hacer una oración, para poder culminar. ¿Te parece, Carlos? ¿Vamos a orar para terminar? Está oremos. bien, vamos a orar. Oremos, querido amantísimo Padre Señor, que estás en la altura de los cielos. Qué bendición de poder estudiar con mi amigo Carlos ahora un poquito, Señor, de esto que es de poder restaurar nuestro corazón, de poder restaurar a las personas que sufren este sentido, Señor, de estar solos muchas veces, pero sabemos que tú nunca nos abandonas. Por eso te pido que puedas ayudarnos, Señor, a entender las grandes verdades y beneficios que tú tienes para nosotros y para nuestra vida, que podamos realmente entregar nuestro corazón y todas nuestras cargas para ti, Señor. Por favor, bendícenos, cuídanos y guárdanos. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mi amigo Carlos. Que Dios te bendiga a ti, querido amigo, ¿dónde estás? Que sigamos estudiando la lección, que esto es G y C Paraguay. Inverse en español. Nos vemos en la siguiente lección. Chao, chao. Chao.